libre y tiro vertical y tiro oblicuo, o sea, lo más básico de la teoría, para que podamos después encarar la resolución de los problemas, ¿no? Para que repasemos la solución de punto por punto de los problemas, no se hagan problemas ustedes, que hay tiempo para que los veamos. No vamos a seguir avanzando hasta que no podamos hasta que no quede claro la parte de cinemática, que es importante, ¿sí? Así que vamos a hacer un pequeño repaso de las situaciones de caída libre y tiro vertical, ¿sí? Y de cinemática en general, de la teoría de cinemática, ¿sí? Bueno, ahí puse a grabar la clase para después compartirla a sus otros compañeros, ¿sí? Vamos a ver. Habíamos visto la clase pasada, en el repaso, los conceptos de velocidad y aceleración. Habíamos visto que velocidad, desde el punto de vista físico, era la distancia recorrida en un determinado tiempo, y que la aceleración era el cociente entre el cambio de velocidad y el tiempo en que se producía ese cambio de velocidad. Esas dos magnitudes físicas determinaban dos tipos de movimientos, ¿sí? El movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? O MLU, ¿sí? Que ese MLU tenía la particularidad, ¿sí?, de que se producía a velocidad constante, ¿sí? La velocidad del movimiento era constante, ¿sí? Esa era la principal característica. Y la fórmula, ¿sí? La fórmula matemática, ¿sí?, que permitía, ahí entró Gallo, y la fórmula que se utilizaba era simplemente esta: velocidad igual a distancia recorrida sobre el tiempo empleado, ¿sí? Como la distancia se expresaba o se medía en kilómetros, en metros, y el tiempo en horas o segundos, las unidades de la velocidad quedaban según la magnitud o el tamaño de la velocidad o la cantidad de velocidad en kilómetros por hora, metros por segundo, ¿sí? De ahí se podían deducir otras dos fórmulas del MLU para calcular la distancia, despejando en la fórmula este tiempo que está dividiendo pasa multiplicando, y que podíamos calcular la distancia como la velocidad por el tiempo. Esta era otra ecuación. Y que el tiempo lo podíamos calcular como la distancia sobre la velocidad. Y en todos los casos tenía que cerrar dimensionalmente. Por ejemplo... Volví. ¿Cómo? Que volví. No lo entendí bien. Que volví. Ah, bien, 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 bien. Yo también volví. Me quedé sin internet. Son cosas que tiene la tecnología. Bien. Profe, lo veo, está trabado. ¿Sí? Y eso que estoy al lado del módem, mire. Pero evidentemente hay muy poca señal. Entonces, básicamente, este era uno de los movimientos que determinaba que se producía velocidad constante, y que determinaba el hecho de definir el concepto de velocidad. Y cuando la velocidad era constante, el movimiento, el tipo de movimiento era rectilíneo uniforme, o sea, se producía, o su trayectoria era una línea recta y era uniforme porque la velocidad era constante. Después, el otro tipo de movimiento que definía las magnitudes físicas, velocidad y aceleración, sería el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que tenía
dos tipos de movimiento. Uno era el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Cuando la velocidad aumentaba y el movimiento rectilíneo uniformemente retardado cuando cuando la velocidad aumenta, ¿sí? Y este es cuando la velocidad disminuye, ¿sí? Con respecto al instante inicial. Entonces, esos eran los dos movimientos que definía a partir de la velocidad y aceleración. El primero era con velocidad constante y el segundo tenía la característica que la velocidad era distinta de la constante, o sea, cambiaba, podía aumentar y el movimiento era de tipo rectilíneo uniformemente acelerado, o disminuir y el movimiento era del tipo rectilíneo uniformemente retardado. Acá lo que era constante era el concepto de aceleración. La aceleración era constante, o sea que no cambiaba. Tenía siempre el mismo valor durante el movimiento. Entonces, por la definición de aceleración, que era la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo, o sea que era el cambio de velocidad que se producía en un determinado tiempo, de acá se podían deducir las fórmulas, ¿sí?, del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para la velocidad, para calcular la velocidad final en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ya sea acelerado o desacelerado, despejando velocidad final de acá, la aceleración pasa multiplicando por el otro lado y esta pasa dividiendo, nos queda que es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Sí? Esa es la primera ecuación, la ecuación para calcular la velocidad final a partir de la velocidad inicial y el incremento, ¿sí?, o disminución según la aceleración sea positiva o negativa, o sea, si hay un aumento o disminución de la aceleración. La otra fórmula relacionaba la velocidad final, el cuadrado de la velocidad final. Bien, está ingresando otro compañero. Le damos el ingreso. Buenas tardes a todos los que entraron posteriormente o al final. Es igual a la velocidad inicial al cuadrado más o menos, según sea movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o retardado, ¿sí? Dos veces la aceleración por la distancia recorrida. Esta es la otra fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y finalmente, esta, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado, más o menos dos veces la aceleración por la distancia. Y después la forma de calcular la distancia recorrida en un movimiento, vendría a ser distancia, esta vendría a ser final, sería igual a la distancia inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más o menos, dependiendo si el movimiento es rectilíneo uniformemente variado, acelerado o desacelerado, un medio de la aceleración por el tiempo, ¿sí? Entonces, estas son las fórmulas que se aplican para poder resolver los trabajos, los problemas de movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Después, con las mismas fórmulas particularizadas, ¿sí?, para una caída libre y un tiro vertical, que son dos movimientos muy particulares, se utilizan las mismas fórmulas, ¿sí? Vamos a ver por qué se utilizan las mismas fórmulas. Por ejemplo, si yo tengo esta pelota, ¿sí?, que cae, ¿sí?, libremente una determinada altura, ¿sí?, desde una determinada altura, la velocidad inicial
como estamos hablando de caída libre, va a ser igual a cero, o sea que no es que la tiramos para abajo, sino que la soltamos, 0 metros por segundo, ¿sí? Y la velocidad con que llegue al suelo va a ser distinta de cero. O sea, es lo único que sabemos. No sabemos todavía cuánto vale. Para una caída libre, esto es en el caso de una caída libre, ¿sí? Para una caída libre, ¿cuáles son las consideraciones que tenemos que tener para particularizar, ¿sí? La caída libre para, o sea, el movimiento rectilíneo uniformemente variado para la caída libre? La caída libre es un tipo muy particular de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque la aceleración es G. La aceleración en este movimiento, en la caída libre, va a ser G. Y G es la aceleración de la gravedad, ¿sí? Que en nuestro planeta vale 9,8 metros por segundo al cuadrado. Esa. ¿Y de qué depende este valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que por cada segundo de tiempo que pase, un objeto que cae libremente, ¿sí? va a, un objeto que cae libremente eh, va a aumentar su velocidad en 9,8 metros por segundo por cada segundo que dure la caída, ¿sí? Y eso tiene que ver con la masa de la Tierra, ¿sí? Es un valor que depende de nuestro planeta y que varía con la altitud, ¿sí? Eh, pero en general el valor se toma como una constante y es de 9,8 metros por segundo. Por ejemplo, el valor de la gravedad en la Luna es de 0,9 metros por segundo al cuadrado, o sea, es 10 veces menor la aceleración. O sea que un objeto que tiene una masa de 10 kilos acá en la superficie de la Tierra, ¿sí? Va a tener una masa 10 veces menor en la Luna, ¿no? Eh, Aproximadamente, el valor no es exacto. Eh, Cuando hablamos de aceleraciones, digamos, verticales, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, eso afecta no la masa del cuerpo, sino el peso del cuerpo, ¿sí? Que son dos magnitudes físicas que están relacionadas a la aceleración de la gravedad. Eh, por ejemplo, ¿alguna vez subieron un ascensor? Seguramente que sí. Cuando el ascensor va subiendo, ustedes se sienten más pesados y cuando el ascensor va bajando se sienten más livianos. Si pusieron una balanza en el ascensor, cuando van subiendo, efectivamente el peso en la balanza demostraría por qué se sienten más pesados. Es por la acción de la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Entonces, eh, les voy a compartir para que sigamos con el Jan. Entonces, valen las mismas ecuaciones estas que habíamos visto, ¿sí? Estas ecuaciones que habíamos visto acá, ¿sí? También valen para la caída libre y el tiro vertical. Vamos a ver primero particularizado para la caída libre, ¿sí? Fíjense que cuando cae algo libremente, la velocidad inicial, ¿sí? Es igual, la velocidad inicial es cero, ¿sí? Porque inicialmente estaba en reposo, lo soltamos y cae, ¿sí? La velocidad final es máxima. Y la altura que cayó va a depender, ahora vemos de qué, ¿sí? Para eso tomamos la primera ecuación, que decía que la velocidad final era igual a la velocidad inicial más G por T. Más en este caso, ¿por qué? Porque la aceleración, en la caída libre, la aceleración es positiva,
es positiva, ¿por qué? Porque a medida que va cayendo va aumentando la velocidad, ¿sí? Porque el G o la aceleración de gravedad es producto de la fuerza de la gravedad, que es la fuerza con que la Tierra atrae a todos los cuerpos hacia el centro, es el peso del cuerpo, ¿sí? La fuerza con que todos los cuerpos son atraídos hacia el centro de la Tierra. Entonces, como la velocidad inicial es cero, porque es una caída libre, la velocidad final va a ser igual a G por T. Como la gravedad la tenemos, podemos calcular la velocidad final como la gravedad por el tiempo. Después vamos a particularizar la otra ecuación, la que decía que la velocidad inicial al cuadrado, velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la gravedad por la distancia, en este caso por la altura. La altura es igual a la distancia para una caída libre y la aceleración es igual a G, la aceleración de la gravedad. Entonces, como la velocidad inicial es cero, podemos calcular, por ejemplo, ¿sí? A la velocidad final como la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura, ¿sí? Y esa es otra fórmula de la caída libre para calcular la velocidad final, la velocidad con que llega al suelo, ¿sí? Y justamente ahora vamos a ver, estas son las dos, la altura desde que cae, la podemos despejar también de esta ecuación, y nos quedaría que la altura es igual a la velocidad final al cuadrado dividido 2 veces la gravedad, porque la despejamos de esta ecuación, ¿sí? De esta ecuación. Y nos queda ahí que esta es la fórmula de la altura, desde que cae, la altura desde que cae un cuerpo, depende de la velocidad final y de la gravedad. Todas esas fórmulas se pueden deducir en función de los datos que tenemos para calcularlo. Esto es teniendo en cuenta algo muy general, ¿sí? Vamos a ver ahora en el caso de la caída del tiro vertical. Tiro vertical es cuando tenemos un objeto que está en el piso y es impulsado hacia arriba, ¿sí? Cuando tiramos algo hacia arriba, ¿sí? La velocidad inicial de ese objeto es máxima. O sea, cuando lo tiramos inicialmente, esa velocidad es máxima. Cuando llega arriba, es cero. Porque todo cuerpo que sube tiene que bajar en algún momento. Y empieza a bajar después de que su velocidad se hace cero, ¿sí? Y empieza a caer con caída libre. Esta es la altura que se eleva producto de esa velocidad. Y esta velocidad va a ir disminuyendo en función de la aceleración de la gravedad, que en este caso es negativa, porque el cuerpo va subiendo, ¿sí? Para arriba. Esto es en un tiro vertical. Tiro vertical. Entonces el cuerpo va subiendo. A diferencia de la caída libre, donde el cuerpo iba bajando. Entonces, usamos las mismas ecuaciones particularizadas, ¿sí? En el movimiento relativo uniformemente variado, particularizados para la aceleración de la gravedad. ¿Y cuáles son las consideraciones que tenemos que tener? Bueno, para el tiro vertical, la aceleración también, acá también G va a ser la aceleración, con que y la altura va a ser igual a la distancia, ¿sí? Al igual que en el tiro vertical, en la caída libre. La diferencia es que acá, fíjense,
la velocidad final es cero. Entonces vamos a particularizar para la fórmula esta que decía que la velocidad final al cuadrado era igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura, ¿sí? Y vamos a despejar de acá. Acuérdense que acá la velocidad final era igual a cero. Entonces, fíjense que nos va a quedar así la ecuación. Menos velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a 2 veces. Me salió un 3 ahí. A 2 veces la gravedad por la altura. Esto, chicos, es deducción de fórmula nada más, ¿no? Es como para que tengan una idea de dónde salen las fórmulas que vamos a aplicar. Entonces, para conocer la altura máxima a la que puede llegar algo que tiramos para arriba y despejamos h de acá y nos queda que es igual a menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces esta es la fórmula para calcular la altura máxima en un tiro vertical. Ahora vamos a ver cómo calculamos el tiempo de subida, cuánto tiempo tarda en subir. Y bueno, para eso utilizamos la fórmula, ¿sí? Esta de distancia, de velocidad. Distancia, velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de g por t al cuadrado. ¿Sí? Esta distancia es la altura que sube un cuerpo que tiramos para arriba. Va a depender de la velocidad inicial con la que lo tiremos y es una función cuadrática del tiempo, por lo que ven, ¿sí? Entonces, para calcular, después acá teníamos la altura. Y después, ¿qué más podemos saber? Que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, ¿sí? Menos g por t. Menos porque la aceleración es negativa. Si la velocidad final, fíjense, la velocidad final es cero, de acá podemos calcular el tiempo. A esta velocidad que es positiva, la pasamos para allá, menos la velocidad inicial es igual a menos g por t. Y de ahí despejamos el tiempo, que nos va a quedar como menos velocidad inicial sobre g. Bueno, me quedó chico el pizarrón ya. Igual lo vamos a escribir acá arriba. En definitiva, nos queda que el tiempo de subida en una caída, en un tiro vertical va a ser igual, ¿sí? A menos la velocidad inicial dividido en la gravedad. ¿Sí? Y lo ponemos acá, ¿verdad? ¿Dónde lo podemos poner? Acá. El tiempo es igual a menos la velocidad inicial sobre menos g. Entonces hay que menos dividido en menos de más. Entonces esto no se lo considera. Va a ser igual velocidad inicial sobre la gravedad.
Dimensionalmente, fíjense, la velocidad está en metros sobre segundo y la aceleración va a estar en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, se simplifican los metros con los segundos y el resultado me va a dar en segundos. El tiempo me va a dar en segundos, ¿sí? Entonces esas son las fórmulas que podemos deducir a partir de las fórmulas del movimiento reactivo uniformemente variado y que vamos a aplicar sucesivos problemas para calcular según los datos que tengamos, para calcular las distintas situaciones problemáticas, ¿no? Entonces, en el caso del tiro oblicuo, ¿sí? Vamos a ver el tiro oblicuo, ¿sí? Eh, Así, la clase que viene, podamos ver directamente los trabajos prácticos, ¿sí? Trabajo práctico número 4, que es de donde más atrasado tenemos. Si vemos en el caso del Classroom, ¿sí? Eh, Hay muchísima gente todavía que debe el trabajo práctico número 4. Entonces, toda la parte de cinemática y descripción del movimiento, por ejemplo, hay 8 asignadas y 11 calificadas. O sea que todavía 8 personas faltan que entreguen esta, eh, esta parte, ¿sí? ¿Y en qué consistía? En leer este archivo de teoría, ¿sí? Y después completar 10 preguntas y 10 respuestas acerca de esa actividad, ¿no? Eh, Así que, y después, hubo un error al compartir la pantalla, dice, vamos a ver por qué. Eh, entonces, chicos, vamos a seguir con el jam. Veamos la parte de... ¿se entiende esta parte de caída libre y tiro vertical? ¿Cuáles son las situaciones particulares? Sí, profe, pero ¿podría volver a explicar el problema 26? Sí, pero no se preocupen, que vamos paso a paso, o sea, todos eh, lo vamos a ver al problema, ¿sí? Vamos a empezar a verlo desde el principio, particularmente usted que está más adelantado, ¿sí? Eh, yo se lo voy a pasar al problema 26, porque quiero empezar a ver desde el 1 con todos los chicos, ¿sí? Para que puedan ir resolviendo, porque fíjese que eso era lo que quería mostrarle. Este trabajo práctico de física solamente, a ver, ya lo vemos, eh, es donde en peor situación estamos, miren. Hay 16 asignadas y solamente 3 calificadas, ¿sí? Que es Sarsuri, después Alfonso Benjamín, Arabel Agustín y Barro Santander. Solamente 4 personas han entregado este trabajo práctico de cinemática. Por eso, evidentemente, les está costando. Aguánteme un poquito, yo le paso el problema 26. Pero la idea es que empecemos a ver desde el problema número 1, así todo el mundo puede seguirlo, ¿sí? ¿Me aguanta? Yo Sí, se lo voy profe. a... Ahora le explico la parte de tiro oblicuo, ¿sí? Las consideraciones generales. El tiro oblicuo, por ejemplo, este es un cañón, ¿sí? Del cañón va a salir una bala, ¿sí? Que va a describir esta trayectoria, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que de esa trayectoria va a depender la altura a que llegue, va a depender del ángulo este, ¿sí? Va a depender de ese ángulo
del ángulo de orientación del cañón, pero lo que sí siempre, y esto es general, el movimiento es un movimiento compuesto, el tiro oblicuo, ¿no? Compuesto, ¿por qué? Porque hasta que llegas a la altura máxima acá, a la altura máxima, el proyectil, ¿sí? En esta trayectoria tiene un movimiento rectilíneo uniformemente retardado, o sea, en el sentido horizontal, ¿sí? En el sentido vertical, disculpen. Y en el sentido horizontal se mueve con M, L, U, ¿sí? Y acá, cuando el proyectil llega a su altura máxima y empieza a bajar, se va a mover con un M, R, U, R, retardado. O sea que acá es un movimiento retardado, acá es un movimiento retardado, acá es acelerado, disculpen, porque va cayendo, la aceleración de la gravedad hace que aumente la velocidad, no que disminuya, por eso es acelerado, ¿sí? Entonces, este movimiento compuesto, ¿sí? Eh, en el sentido, a ver, si trazamos un eje XY, ¿sí? Un sistema de eje coordenado cartesiano, y este X y este SAY, en el sentido de las X, el movimiento va a ser un MRU en el sentido horizontal. Y en el sentido de las Y, en el sentido vertical, va a ser un M, R, U, B. ¿Sí? Entonces, eh, es un movimiento compuesto y donde van a valer todas las ecuaciones del MRUA, del MRUR, ¿sí? Entonces, el problema particular del 26, el problema 26 está relacionado, es un movimiento de este tipo, un movimiento, un tiro parabólico, un tiro oblicuo, donde el avión suelta una bomba en este punto, ¿sí? Y va a caer a una cierta distancia. Esta distancia va a ser igual a la que cae a la velocidad por el tiempo, porque es un MRU en el sentido horizontal. Y la altura que cae va a depender justamente de las fórmulas de la caída libre, ¿sí? Porque la bomba cae en caída libre. Entonces, las leyes, ¿sí?, del movimiento se cumplen en un tiro oblicuo, en el sentido vertical, es un tipo de movimiento rectilíneo uniformemente variado, y en el sentido horizontal es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Eh, bien, chicos, lo que les comentaba, ¿sí?, es de que estas son las tareas que están pendientes en el Classroom, ¿sí? Inclusive la última tarea del Classroom tiene la teoría de caída libre y tiro vertical, que es lo que estamos viendo hoy particularmente, y el viernes vamos a empezar a ver punto por punto el trabajo práctico número 4, ¿sí? Al que me haga una consulta particular sobre alguno de los problemas que vaya más adelantado, yo se los paso, no tengo problema. Pero la idea es que vamos a empezar a resolver los problemas a partir del problema 1, ¿no? Para que todos los tengamos, ¿sí? Eh, ¿Cuándo va a empezar con eso, profe? ahora, en realidad queda muy poquito tiempo, podemos ver un problemita. Y si no, la próxima clase seguimos viéndolo, pero la idea es que lo tengan, ¿sí?
que los tengan a todos los problemas. Por ejemplo, este es el problema número 1, ¿sí?, del trabajo de cinemática. Dice que la velocidad del sonido es de 340 metros sobre segundos. Se toma como unidad de velocidad de los aviones y se llama Mach. La velocidad, y esa es la velocidad del sonido, es un Mach, y es la unidad de velocidad de los aviones. Por ejemplo, un avión es supersónico cuando su velocidad es superior a un Mach. Entonces, esta es la velocidad del sonido. Vamos. La velocidad del sonido es de 340 metros por segundo y es igual a un Mach, ¿no? Entonces, pregunta, ¿un avión que vuela a 700 kilómetros por hora es supersónico o no? Esa es la pregunta del problema. Entonces, si el avión vuela a 700 kilómetros por hora, vamos a transformarlo o vamos a pasarlo de unidades a metros por segundo para poder compararlo a un Mach, ¿no? Entonces, para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, recuerden que lo que hacíamos era multiplicar, ¿sí?, lo que vale en kilómetros, en metros un kilómetro, y lo dividíamos por lo que vale una hora en segundos, ¿sí? Y eso nos daba la velocidad de metros por segundo. Entonces, 700 por 1000 dividido en 3600 nos da una velocidad de 194,4 metros por segundo. Y si ustedes ven, esa velocidad es menor que la velocidad de 300, del sonido, que es de 340 metros por segundo, y es inferior a un Mach. O sea que el avión no es supersónico, ¿sí? Un avión supersónico es cuando vuela a mayor velocidad que 340 metros por segundo. ¿Sí? ¿Se entiende eso, chicos? Profesor, una pregunta. ¿A los cuántos kilómetros rompe la barrera del sonido en un avión? A los 340 metros por segundo. A los 340 metros por segundo. Ya, sí, ya entendí, profe. De 10. Bien. Ya lo entendí, profe. ¿Vieron? Bien. Perfecto. Esa aplicación de la fórmula, ¿no? Nada más que eso. Así que no le tengan miedo. Agárrenlo de igual a igual y van a ver que lo van a poder resolver a todos. Bueno, chicos, vamos a seguir la clase que viene. Tengo entendido que tienen una clase ahora, a las 20. Sí, de taller. Bien, los dejo para que por lo menos vayan al baño. Hoy nos jugó una mala pasada la tecnología, así que vamos a seguir con uno por uno los problemas, ¿sí? La próxima clase. Así podamos completar el trabajo práctico, número 4, ¿sí? Bueno, ¿y cuándo tendremos de vuelta? El viernes. El viernes, sí, a la misma hora, ¿sí? Vamos a... ¿Ustedes el viernes que viene también van a tener talleres ahora, a las 20 horas? No, porque taller creo que tenemos los miércoles, solo que el profesor tuvo un problema que tuvo que dar y después dijo que no iba a dar el jueves y que el jueves se le hizo tarde dar hoy. Por eso la clase de taller porque si ustedes pueden, en general todos pueden, podemos adelantar un poquito, si no quedarnos... La idea es que demos más de una hora, ¿no? Nosotros normalmente tendríamos que tener los martes de 4 a 6 a 6:30 de la tarde, incluso en poshora. Claro. Pero justo sí, no venía nadie a mi clase, digamos. Entonces, por eso cambiamos el horario donde todos están más acomodados. Si quieren, podemos empezar un poquito más temprano, 6:30, si les parece. Sí, yo no tengo ningún drama. O bueno, o de las 7 en adelante y nos quedamos un ratito más. ¿Les parece? Sí, profesor. Pero bueno, ahora tuvimos el percance del taller por el hecho de que el profesor se le hizo tarde el miércoles y el jueves, lo cual lo pasó para hoy. Bueno, entonces nos volvemos a juntar el viernes y ya nos tomamos un poquito más de tiempo, ¿no? Sí, sí. Así podemos desarrollar por lo menos la mitad del trabajo práctico número 4, ¿sí?
¿Le parece? Sí, profesor. Bueno, y Leonardo ya le mando yo el problema 26 y se lo explico profe. para que lo veamos, ¿sí? Sí. Dele, nos estamos viendo entonces. Ahí les paso la clase grabada y Dale, así profesor. la puedan ver los chicos, el resto de los chicos, ¿sí? Dale, gracias. Nos estamos Chao, viendo el profe. viernes. Que Chao, anden bien. profesor. Chao, que estén bien. Igualmente.